cuello largo. Cuando era niño recuerdo lo mucho que disfrutaba al visitar a mi abuelo. Él tenía un rancho pequeño con muchos animales con los cuales me permitía jugar. Al ser yo un niño bastante inquieto, el ir con mi abuelo eran como vacaciones para mis padres, los cuales, seguros de que no saldría de la propiedad, pues prácticamente me dejaban sin supervisión hasta que era hora de irnos. Otra de las cosas que más disfrutaba de aquellas visitas era Whisky, el perro de mi abuelo, el cual era el perro más grande que jamás he visto. Mi abuelo me contaba que Whisky era una cruza de un perro con un lobo, y que por eso era tan grande. No me costaba creer a mí nada de esto, no solo porque era un niño, sino porque Whisky en realidad parecía un lobo. A pesar de su aspecto temible, este siempre se comportaba de manera dócil y protectora conmigo. Yo contaba con 8 años la última vez que visitamos al abuelo. Al llegar, yo corrí directo con Whisky hacia los corrales de los animales, mientras escuchaba los gritos de mi madre que volviera a tiempo para comer. Todo comenzó de la manera más normal del mundo. Le di de comer a la cabra de mi abuelo y luego a los demás animales, hasta que finalmente decidí jugar a los soldados. Tomé una vieja y oxidada varilla del suelo para simular que esta era un rifle y comencé a correr por todo el lugar simulando estar en una zona de guerra, para finalmente esconderme en un muy viejo cobertizo, el cual mi abuelo solía utilizar para la cría de palomas mensajeras, algo que según sus palabras el tiempo se había encargado de dejar obsoleto, por lo que ahora solo era un cobertizo olvidado el cual estaba lleno de jaulas oxidadas. Yo había estado ahí muchas veces, por lo que no había ningún motivo para que tuviese miedo alguno. Continuaba con mi juego simulando hablar por una caja vacía de jugo, informando a mis superiores que necesitaba refuerzos. Llamé a Whisky, el cual para mi sorpresa no se hallaba atrás de mí. Le silbé con extrañeza, ya que recordaba claramente que se hallaba atrás de mí cuando entré al cobertizo. Al no recibir respuesta del perro, detuve por completo mi juego. Me levanté del suelo y sacudí la tierra de mis pantalones para ir a buscarlo. Supuse que no debía estar muy lejos, por el hecho de que él nunca se separaba de mí. Caminé a la salida del cobertizo. Después de todo, fuera de este es donde lo había visto por última vez. Sin embargo, antes de que saliera, escuché su llanto justo detrás de mis espaldas. Giré de inmediato y lo llamé nuevamente, pero como las primeras veces, no obtuve respuesta alguna por parte del perro. No lograba verlo. El cobertizo no contaba con más luz que la limitada luz natural, la cual se colaba ligeramente de las paredes. Y esta no era suficiente como para alumbrar mucho después de la entrada. Con aún la vieja varilla entre mis manos, caminé hacia donde creí haber escuchado el chillido de Whisky, el cual para mi sorpresa no se había vuelto a escuchar o no lo hizo durante la mitad de mi camino, ya que la siguiente mitad del cobertizo comenzó a llenarse de aquel llanto lastimero, ese llanto que lastima a tus oídos, y te hacía querer salir corriendo. Pero yo no quería dejar abandonado al pobre de Whisky, por lo que no detuve mi camino mientras le llamaba, y cuestionaba si todo estaba bien. Para ese punto consideraba que tal vez mi abuelo había guardado algunas trampas para coyotes en el cobertizo, y que Whisky había caído en una de ellas. Por lo que al yo haberlo llevado a ese lugar era entonces mi deber liberarlo. Sin embargo, nada de lo que podía haber imaginado pudo haberme preparado para lo que vi. Puesto que al estar en donde yo pensé, era el sitio en donde provenía aquel llanto, este paró de manera abrupta, y fue reemplazado con una risa, la cual no podría describir de otra forma que diabólica. Antes de poder pensar en siquiera correr, miré cómo de entre la oscuridad un par de ojos rojos resplandecían sin igual. Aquellos ojos, los cuales se hallaban en un principio a ras del suelo, lentamente fueron subiendo hasta sobrepasarme. Llegó al punto en el que creí que estos llegarían hasta el techo del cobertizo, sin embargo, se detuvieron antes. Y aún con la poca valentía que me quedaba, sacudí un poco el tubo para que así viese que estaba armado. Aquel fue un grave error, puesto que aquello dejó de reír para dar paso a el habla.
Habló con una siniestra voz diciéndome que no era nada más que un niño tonto. Al terminar de decir aquello, observé aterrado cómo aquellos ojos comenzaron a acercarse cada vez a mí. Hasta que finalmente, de entre la oscuridad emergía la cabeza de Whisky, pues los colores y manchas en su pelaje me hacían saber que era él. Sin embargo, además de sus ojos rojos, este tenía plasmada una enorme e inquietante sonrisa, la cual era imposible que un animal pudiese hacer. Por si acaso aquella escena no fuera lo suficientemente atemorizante, el cuello de Whisky era perturbadoramente largo. Este se separaba de sus hombros por al menos 2 metros, era como un horrible gusano con cabeza de perro, el cual se acercaba cada vez más hacia mí. Para mi fortuna, mi cerebro por fin tuvo control sobre el resto de mi cuerpo. Por lo que, soltando la varilla, corrí en dirección contraria. Todo mientras escuchaba de vuelta aquella risa de ultratumba. En eso corrí lo más rápido que pude hasta llegar con mis padres, a los cuales no les pude contar nada, ya que apenas estuve a salvo, comencé a convulsionarme perdiendo así la conciencia. Desperté 3 días después en el hospital. Mi abuelo jamás volvió a saber nada de Whisky. Al mismo tiempo, nadie creyó mi historia, y con algunos años de terapia, finalmente acepté yo también que aquello no había sido nada más que una alucinación mía. Sin embargo, a partir de aquel día jamás volví a visitar a mi abuelo. Sin embargo, esto no significó que corté el contacto con él, ya que siempre le hablaba por teléfono, y muchas veces él venía de visita. Aunque mis padres y todos los adultos a mi alrededor evitaban el tema a toda costa, mi abuelo, por su parte, muy de vez en cuando me hacía algunas preguntas de lo sucedido. Las primeras ocasiones supuse que el motivo de las mismas era que él me hallaba responsable de la desaparición de Whisky, por lo que siempre evadía el tema hasta que finalmente éste se dio por vencido. El tiempo fue pasando, y como nada en esta vida es eterno, mi abuelo terminó sus días justo después de mi cumpleaños número 28, pues aquello fue un duro golpe para mí. El lazo que teníamos, yo y mi abuelo, era sin duda fuerte. Por lo que durante los siguientes 3 meses, me mantuve completamente aislado del mundo entero. Fue tanta mi depresión que ni siquiera me interesaba revisar la herencia que había recibido del mismo. Pero finalmente, decidí que era momento de levantarme, ya que mi abuelo sin duda no le hubiera gustado verme de aquella manera. Recordé que éste siempre adoraba las historias que contaba para él, y me decía que sería un maravilloso escritor. Me sentía tan mal, debido a que éste había muerto antes de que lograra publicar uno. Sin embargo, no era demasiado tarde para que mi primer libro fuera completamente dedicado en su honor. Mis ganas de vivir habían vuelto con el único propósito de inmortalizar a mi abuelo. Mientras los días y semanas fueron pasando, me llegó la noticia de que había heredado la casa del abuelo, la cual desde incluso antes de que éste muriera, ya no contaba con ningún tipo de animal. Aquello me pareció perfecto, ya que al ser un sitio tan tranquilo y hermoso, sería el sitio perfecto para así lograr salir de aquel bloqueo que me aquejaba. Por lo que, sin dudarlo ni un segundo, decidí que iría a aquella casa hasta lograr terminar mi libro. Durante el largo camino, no pude evitar que por mi mente llegaran aquellos recuerdos de aquella última visita. Sin embargo, para ese punto de mi vida, estaba más que convencido de que aquellos sucesos no habían sido nada más que la imaginación de un niño asustadizo. La verdad, en cuanto puse un pie en el rancho, todo me pareció un poco triste, pues el poco mantenimiento que se le había dado al lugar en años era más que evidente, y el silencio era por demás abrumador. No solo era porque la ciudad era mucho más ruidosa, sino que al no haber animales, vecinos o carreteras, lo único que podía escucharse era el viento moviendo las hojas de los árboles. Pensé en que si mi abuelo me había confiado su hogar, era mi deber hacer que éste se viera bien. Después de todo, este sería mi hogar por un buen tiempo. Por lo que me dedicaba a hacer en mis tiempos libres era el mantenimiento del rancho. A decir verdad, aquello me resultaba sumamente estimulante. Pues mis mejores ideas salieron mientras reparaba aquel sitio. Mientras más pasaba el tiempo,
Yo iba adentrándome cada vez más en la propiedad, buscando cosas que reparar. Fue ahí donde finalmente llegué al criadero de palomas, y este se veía incluso más viejo y deteriorado que el resto del sitio. Tenía un enorme agujero en el techo, por lo que creí que la oscuridad del interior ya no sería un problema. Una gran parte de mí creyó en simplemente dar media vuelta y dar por concluido el tema. Pues después de todo, aquel sitio estaba olvidado y en mal estado, incluso mucho antes de que mi abuelo se enfermase, por lo que ni siquiera tendría sentido intentar repararlo. Pues al acercarme un poco más, pude ver que la entrada al cobertizo estaba casi tapiada, en su totalidad con tablas, y alrededor de la misma se hallaban colgados varios crucifijos. La verdad, aquello era extraño, ya que aunque se veían viejos, estaba seguro de que aquello no estaba así cuando era niño. Ya me había acercado lo suficiente como para ver el interior, y todo parecía estar como una vieja y polvorienta foto. En eso había una varilla en el suelo, la cual supuse que era la misma de aquel día, y todo era sin duda aterrador. Por lo que, obedeciendo a mi primer instinto, decidí dar media vuelta y regresar por donde había venido. Sin embargo, al hacerlo, un sonido familiar recorrió todo mi ser como una corriente eléctrica. Se trataba de nada más y nada menos que los llantos de Whisky. Sabía que no podía ser él, pero, sin duda alguna, sonaba igual. El miedo me paralizó por unos instantes, mientras los llantos y alaridos se hacían cada vez más fuertes a mis espaldas. Pronto pude tener el control de mi cuerpo, y para sorpresa de muchos, mi primer pensamiento no fue el de correr, sino el de voltear, para así poder encarar a lo que sea que estuviera dentro del cobertizo. Pero antes de siquiera poder tomar una decisión, pude escuchar justo sobre mi hombro un susurro, acompañado de un fétido aroma, el cual me decía, «¿Me recuerdas?». La verdad, pude sentir el aliento caliente en mi piel, al igual que saliva viscosa cayendo sobre mi ropa. La verdad, no tuve el valor de voltear en ese punto, pues solo corrí como alma que lleva el diablo de vuelta a la casa. Esta vez no escuché aquella risa de ultratumba, no escuché absolutamente nada, pues no recuerdo mucho de lo que ocurrió después de encerrarme, solo que vomité apenas entré al baño. Revisé mi ropa, pero para mi sorpresa, ésta se hallaba sin ningún tipo de mancha, y no me atreví a salir de la casa el resto del día. Durante los siguientes 2 días únicamente salía por los alrededores de la casa, evitando totalmente el cobertizo. La parte racional de mi mente quería empacar todo e irme inmediatamente, sin embargo, el escritor dentro de mí no me lo permitía. Había logrado avanzar más en mi libro en el mes y medio en ese lugar que en todo un año en la ciudad. Todo esto sin mencionar que no estaba completamente seguro de que lo vivido había sido 100% real. Después de todo, la saliva que había sentido caer en mi camisa había sido inexistente. Y mientras más lo pensaba, pudo haber sido todo simple sugestión, por lo sucedido cuando era niño. Sin saber qué más hacer, llamé a mi pareja, a quien por primera vez me atreví a contarle lo sucedido hace años, como también le conté lo que había vivido el día anterior. No tengo idea de si me creyó, pero ni por un momento actuó de forma condescendiente conmigo. Me tranquilizó y cuestionó si me sentiría mejor si viniera a hacerme compañía. Lo dudé por un momento, pero una parte de mí se dijo que lo único que necesitaba para dejar de creer en aquello sería la compañía. Además, realmente quería que viera todos los arreglos, por lo que finalmente acepté su propuesta y colgué la llamada. En eso durante el resto del día, me dispuse a escribir un poco. El libro estaba casi concluido, pero sin importar cuánto tratase de centrar mi mente en esto, solo venían aquellos recuerdos. Estos venían acompañados de escalofríos y aquella horrible sensación de que no solo algo me estuviese observando, sino que en ratos incluso, podía jurar que sentía aquel fétido aliento caliente en mi cuello, y para poco antes de las 8 estaba vuelto loco. Ya no era un niño pequeño, no podía seguir teniendo el miedo de uno. Salí de la casa directamente hacia el cobertizo, aún no tengo idea del por qué realmente lo hice.
Era como si algo dentro de mí estuviera seguro de que mi vida no podría continuar hasta que le hiciera frente a mis miedos. Llegué al cobertizo antes de darme cuenta de que no tenía conmigo ni siquiera una linterna para alumbrarme. Por lo que lo único que tenía para ver era la tenue luz de la luna, la cual lograba iluminar un poco por el agujero del techo. Nada parecía estar fuera de lugar, pues aún podía ver aquella varilla en el suelo. Los tablones eran demasiado estrechos como para pasar a través de ellos, por lo que comencé a patearlos con todas mis fuerzas. Estos, al ser viejos y estar desgastados por la lluvia, el sol y las termitas, sucumbieron rápidamente a mis esfuerzos, haciendo un espacio lo suficientemente grande como para que pudiera entrar. En eso caminé un poco dentro del cobertizo, mientras las telarañas ocupaban la mayor parte del sitio. Comencé a tener la sensación de que miles se encontraban caminando por todo mi cuerpo. Finalmente, llegué hasta donde estaba aquella varilla, pues los recuerdos dentro de mí me hicieron estremecer al volverse cada vez más claros, pues nada parecía haberse movido ni siquiera un centímetro desde la última vez que estuve ahí, es más, de no ser por el polvo que cubría todo el suelo, casi podía estar seguro de que podrían verse aún mis huellas. Levanté la varilla polvorienta del suelo, pensando en por qué mi abuelo había tapiado la puerta después de lo que me había sucedido. Pensé en si acaso él había visto aquello también, y las tablas y crucifijos eran una manera de que aquello se mantuviera adentro. Más pronto que tarde me di cuenta de la enorme estupidez que había cometido. Pues nada de lo que había hecho curaría aquellos traumas de mi pasado. Por lo que me dispuse a salir de ahí con aún la poca dignidad que me quedaba. Sin embargo, justo al dar la vuelta, pude escuchar nuevamente los alaridos de un perro. Más pronto que tarde me di cuenta de que no se trataba de cualquier perro. Aquella vez, el miedo no me paralizó, por lo que me giré, sujetaba firmemente la varilla entre mis manos. No tenía idea de lo que me encontraría ahí, pero sin duda sabía que ahora tenía la fuerza para golpearlo. Pero lo único que vi al darme la vuelta fueron aquellos brillantes ojos rojos, los cuales parecían estar inyectados de sangre, observándome directamente. Di un golpe al aire con la varilla para que éste supiera lo que le podría ocurrir, si es que se acercaba más. Sin embargo, lo único que tuve como respuesta fue una risa burlona, la cual pareció llenar cada rincón del lugar. Aquello me hizo retroceder un poco, pero aún me mantenía en una posición defensiva. Sentía mi corazón a 1000 por hora, y cada fibra de mi ser quería que escapara de ahí inmediatamente. La risa paró de manera abrupta, y los ojos comenzaron a moverse. Parecía como si la cabeza de lo que fuera que me estuviera observando se pusiera de cabeza muy lentamente, mientras se escuchaba como si cientos de huesos tronaran unos tras otros, hasta que finalmente este pareció haber dado toda la vuelta. Estando en aquella forma grotesca, escuché algo que sin duda me heló la sangre. Aquella cosa comenzó a gritar mi nombre, pero esta vez era la inconfundible voz de mi abuelo. Este me suplicaba ayuda al mismo tiempo que su voz parecía mezclarse con los alaridos de whisky. De pronto, miré cómo de entre la oscuridad comenzó a emerger el rostro de mi abuelo, pero de la misma manera que había ocurrido con whisky, el cuello era inhumanamente largo, como el de una horrible serpiente la cual se acercaba. La escena era por demás impactante, el rostro de mi abuelo se deformaba a cada segundo, parecía como si se estuviese derritiendo. Con la fuerza que me quedaba, enterré la varilla en su cabeza, lo que le hizo soltar un grito de genuino dolor, pero sin perder el tiempo, salí corriendo de ahí. No me importaba que la casa más próxima estuviera más de media hora en auto, pues sabía que no podía quedarme ahí. Para mi fortuna, apenas salir de la propiedad, fui casi atropellado por mi pareja, la cual al verme tan conmocionado y lastimado no cuestionó absolutamente nada hasta que estuvimos lejos de ahí. Luego de pensarlo por un tiempo, decidimos poner la casa en venta. No tuve el valor de volver por mis cosas, por lo que mi pareja fue por ellas. Y esta me dijo que no notó absolutamente nada extraño en el lugar, pero que en todo momento sintió como si alguien le observase,
no tengo idea si aquella criatura del Averno continúa aún en aquella casa, y de estarlo, ruego cada noche que nadie entre a aquel cobertizo. Relato escrito y adaptado por Canek Hernández.